hoy comienza hoy comienzan las ferias de Navidad, que son los días de preparación directa a la Navidad, es decir, la recta final del Adviento, el momento más fuerte del Adviento. Y a partir de hoy 17, y estamos en Belén, qué mejor lugar, ¿no?, para preparar esta Navidad. Hay mucho frío, mucho frío. Estoy pensando en el niño Jesús naciendo en este clima. Realmente todavía hay sol y ya hace bastante frío. Vamos a entrar a la basílica que tengo aquí delante, la Basílica de la Natividad, y pues tiene ahí una puerta pequeñita, porque hay que hacerse pequeños para entrar en el misterio de la encarnación. Dios inmenso que se hizo pequeño, como un niño, como un bebé. Y bueno, pues vamos a tratar de conocer algunas cosas aquí, de ir contemplando este misterio de Belén. En este altar de San José, físicamente al lado de del lugar del nacimiento del Señor, tenemos este altar que a los lados tiene estas palabras que vamos a contemplar en estos días. Oh sabiduría, oh Adonai, oh raíz de Jesé, oh llave de David, oh oriente, oh Rey de las naciones, oh Emmanuel, ven a salvarnos, Dios nuestro. Bien, pues si contamos, son 7 invocaciones: sabiduría, Adonai, raíz de Jesé, llave de David, oriente, Rey de las naciones, Emmanuel. Y en este orden la Iglesia nos lo va a proponer a partir del día de hoy, 17 de diciembre. Entonces, en este lugar se recuerdan estas antífonas. Cada día, desde hoy, empezaremos con una de estas, y la Iglesia así nos lo propone en la liturgia. Hoy la Iglesia contempla e invoca y llama a Jesús con este título, oh sabiduría. Llaman las antífonas de la O, porque todas comienzan con esa expresión, oh sabiduría, oh Adonai. Entonces estas antífonas de la O nos van a traer una sorpresa. Vamos a ir siguiéndolas una cada día, y al final, el día antes de Navidad, nos revelarán un secreto, una sorpresa, pero lo dejo para el final. Entonces hoy empezamos con esto, oh sabiduría. Cristo es la sabiduría, ese título maravilloso que le da la liturgia, porque Él es el hijo de David. ¿Cómo se llamó el hijo de David que reinó después de David? Salomón, el rey sabio. Y por tanto hoy contemplamos a Jesús, que es el verdadero hijo de David y por tanto el rey sabio. Y por tanto no es solo un sabio más, Jesús es la sabiduría eterna e infinita de Dios encarnada en un hombre. Y entonces le pedimos a Jesucristo que su sabiduría sea nuestra. Su evangelio es la sabiduría más grande, la sabiduría suma. Y por tanto, en la cruz de Cristo está la gran sabiduría. Podríamos estudiar miles de títulos y leer miles de libros, pero al final la síntesis de toda sabiduría está en la cruz, está en Cristo, está en su evangelio, está en sus bienaventuranzas, que no se aprende con una lectura, sino con toda una vida de meditación, contemplación y de profundización espiritual, de vida, haciéndolo vida. Por tanto, nuestra vida debe consistir en hacernos sabios en Cristo. Le pedimos hoy, 17 de diciembre, al Señor, oh sabiduría, ven a salvarme,
con tu gracia para que yo sea un verdadero sabio, que significa ser un verdadero santo. Estamos dentro de la Basílica de Santa Catalina, es decir, la parte católica, al lado de la Gruta de Belén, o en Belén. Aquí nació nuestro Señor, aquí debajo tenemos la Gruta de San José, la Gruta de San Jerónimo, es decir, estamos en todo el área de las cuevas y de la cueva donde nació el Señor, estamos aquí al lado. Y aquí vamos a leer el Evangelio del día de hoy, el Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé. Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón. Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amos, Amos a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Acrim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Ciertamente estas listas de nombres nos pueden parecer muy tediosas, extrañas, aburridas, pero en realidad hay una cosa muy interesante, y es que lo que nos quiere transmitir este Evangelio es principalmente dos cosas. Primero, que Jesús no vino directamente del cielo desde la nada, sino que realmente se integró en la familia humana, es parte de nuestra familia. Y es uno como nosotros, semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Jesús tiene unos antepasados. Y esos antepasados de Jesús, que van, sí, marcados por la línea masculina, porque es el modo legal, como cuenta la Biblia, las genealogías. Pero vemos que aparecen ahí 5 mujeres también. Y entre esos hombres aparecen hombres santos y aparecen también grandes pecadores. Podríamos recorrer la historia de cada uno de esos personajes, algunos conocidos, otros desconocidos. Realmente hay grandes pecadores, desde el rey David, que es santo, pero al mismo tiempo gran pecador, adúltero, asesino, que después se arrepintió y se enmendó, pero no deja de ser ciertamente un gran pecador. Como otros muchos personajes, reyes de Israel, algunos muy buenos y otros muy malos. Son antepasados del Señor, y el Evangelio no tiene vergüenza de decirlo, porque la historia de la salvación Dios la teje con actos de santidad y también con grandes pecados que Dios transforma con su poder y su gracia. Y esas mujeres, ahí tenemos alguna extranjera, no judía, tenemos una prostituta, Rahab, tenemos a una gran adúltera, Betsabé, tenemos a Tamar, que tuvo un gran pecado ahí también en su historia, y bastante vergonzoso. Y así podemos ir viendo la historia de estos personajes, y es realmente grandioso saber que Jesús no tiene vergüenza en contarnos que Él también es uno de nosotros, y que de esa humanidad puede Él sacar algo glorioso, que es la salvación de la humanidad. Entonces, eso nos está diciendo hoy también de nuestra vida, que muchas veces es virtuosa y otras veces vergonzosa. De eso Dios puede sacar ocasión de gracia, de salvación, de amor, y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y al mismo tiempo, al final dice Mateo que hay 3 segmentos, dice de Abraham
A David hay 14 generaciones y después desde David hay otras 14 y después del exilio hay otras 14 generaciones. ¿Por qué marca tanto el número 14? Bueno, en hebreo los números se escriben con letras hebreas, según el alefbet, el alfabeto hebreo. La primera letra es el 1, la segunda es el 2, la tercera el 3, etc. Y por tanto, el número 14 se puede escribir 5, 4, 5, que suma 14. 5 más 4 más 5. Que son las letras D, V, D, por decirlo, de las equivalentes a la D, V, D. Y estas tres letras es la misma palabra que David. 14 se escribe igual que David, DVD, porque no se escriben las vocales, no hay vocales en hebreo. Por tanto, está diciendo, esos números significan David, David, David. La genealogía de Jesús en números dice David, 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 3 veces. Y por tanto nos está diciendo, Jesús es el hijo de David, Jesús es el prometido, el esperado de las naciones, es el hijo de David, el que tiene que venir a reinar, es el gran rey que estamos esperando. Pues bien, ese es el mensaje del Evangelio de hoy. La salvación llega de Cristo en la tierra de David, en Belén, y aquí esperamos que se manifieste. Que el Señor te bendiga desde Belén, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.